Hola, buenas tardes. Espero que el día de hoy todos se encuentren muy bien. Les quiero dar la bienvenida para esta transmisión de jóvenes. Quiero aprovechar este momento para compartirles un versículo en el cual Dios me ha hablado mucho, el cual es Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, el cual dice: Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Este versículo es uno de mis favoritos, ya que a través de él Dios me ha hablado mucho, porque cuando se tiene que tomar una decisión difícil, ya sea en el trabajo, en la escuela o en algo personal, o más en estos tiempos difíciles, siempre hay que recurrir a Dios. Hay que aprender a confiar en Él, porque Él es siempre el que tiene la última palabra. Siempre hay que tener hambre de Él y buscar de su palabra, orar y poner a Dios, como dice en el versículo, delante de nosotros. En este momento quiero orar y por la alabanza y por la persona que nos va a compartir el mensaje. Señor, el día de hoy te quiero dar gracias por dejarnos estar aquí una más, Padre, por dejarnos estar aquí y escuchar de tu palabra, Señor. Bendice a la persona que nos vaya a compartir de tu palabra, Señor. Haz que esa palabra haz que esa palabra que haga en nuestro corazón como esa semilla que da buen fruto, Señor. Danos la sabiduría y el entendimiento para que esa palabra la podamos entender, Señor. Para que esa palabra la podamos aplicar en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Quita todos los tapones y las vendas de nuestras orejas y ojos, Señor, para que podamos entender mejor tu palabra y ver mejor tu camino, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa.
danza, ahora eres libre. Gracia te espera, su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor. Porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. Presenta tus cargas, todo tu dolor. Regresa al comienzo, a la comunión. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza, ahora eres libre, gracia te espera. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor. Porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor. Porque el Señor está aquí, tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre, tú eres libre. ¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien ahí en sus casas. Pues nosotros aquí saludándoles desde un terreno que tenemos acá apartado de la ciudad. Mi esposa y yo ya tenemos años con este terreno, está precioso, la vista es increíble. Este terreno ha sido entregado en las manos de Dios. Hace mucho oramos para que Dios haga su obra aquí. Y es un placer, es un gusto poderles compartir a través de esto que le pertenece a Dios. Nosotros nada más lo administramos y esperamos en Dios de verdad que Él haga algo importante aquí. Para gloria y honra de su santo nombre. Muy bien, pues hoy tenemos un mensaje fresco, un mensaje padrísimo para ti como joven, el cual se llama, lo vamos a titular, Frena la emoción y acelera en la oración. Repite conmigo, freno la emoción y acelero en la oración. Vamos a ver qué Dios nos tiene preparados para hoy. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por esta tarde, Señor, gracias por tu día, Señor, por este momento, Señor, en donde nosotros somos ministrados por ti, donde nosotros abrimos nuestro corazón, alzamos nuestra alma a ti,
Alzamos nuestra alma al cielo para que nuestro corazón, para que nuestra alma sea ministrada con tus pensamientos, con tus consejos, así como mucha gente alrededor, cuando tú estuviste aquí en este mundo, así como mucha gente a tu alrededor estuvo escuchando tu palabra. Hoy nos ponemos alrededor de ti, Señor, para escuchar tu mensaje, tus pensamientos, y que llene nuestro corazón, y que esta semilla dé fruto al 100% en nuestros corazones, para gloria y honra de tu santo nombre, Padre. Te alabamos. Amén. Muy bien. Pues, ¿cuál fue el título? Frena la emoción y acelera en la oración. Muy bien, pues, ¿qué tal son las emociones? Padrísimas, ¿verdad? Nos fascinan las emociones. Vamos a Six Flags, vamos a ver una película de terror, una película de acción, una película en donde se liberen muchas hormonas en nuestro cuerpo, muchas neurotransmisores, en donde normalmente hacen sentir bien esa emoción. ¿A poco no? El cortisol, los que son médicos o tienen algo que ver con la salud me van a entender un poquito. El cortisol, oxitocina, endorfinas, muchas hormonas son, muchos neurotransmisores, muchas sustancias químicas, bioquímicas en nuestro cuerpo nos hacen sentir placer o nos hacen sentir muy mal. Todo esto es por obra de Dios. Son buenas las emociones en la vida, pero cuando estas emociones están en un momento clave en tu vida, como en tu juventud, pueden ser muy, muy dañinas, sobre todo cuando tú tienes que tomar una decisión, cuando tú tienes que saber qué es bueno, qué es malo, qué carrera estudiar, qué hacer con esta situación que estoy pasando. Pueden ser desastrosas las decisiones basadas en una emoción. Siempre escuchamos, ¿verdad que sí? Cuando empiezas a escuchar de Dios y empiezan a orar por ti, de repente alguien se levanta por ahí, un profeta, y empieza a profetizar sobre tu vida, te toca el hombro, ora por ti, te dice, Dios tiene grandes planes para ti. Y siempre estamos expectantes a eso, no importa la edad, no importa qué edad tengas, pero tú que eres joven, te emociona saber que si vino una palabra de Dios para tu vida, es porque algo bueno va a pasar de todo esto. Y efectivamente, todas las cosas son para bien para los que amamos al Señor. Pero no consideramos todo el propósito que Dios tiene, todo el proceso que Dios tiene que dejar que pase en nuestra vida para poder cumplir eso que Dios dijo, eso que Dios profetizó a través de la boca de un ser humano, a través de una persona que oró por ti. Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Pero tenemos que saber que vamos a tener un proceso. Los grandes hombres de Dios pasaron por grandes vicisitudes, grandes cosas. Algunas buenas, algunas no tan buenas. Muchos vieron sanar enfermos. La palabra de Dios dice que aún la sombra de Pedro sanaba a la gente. Imagínate que Pedro voltee y diga, ¿qué onda con mi sombra? Hasta la gloria de Dios se refleja tanto en mí que hasta mi sombra puede sanar enfermos. La vida de Pablo, tanta gente, pero que también padeció y sufrió, pero mostró la gloria de Dios, y fueron hombres de fe, hombres llenos de la convicción de lo que Dios es y haría en sus vidas más adelante. Y si todos esos hombres hoy estuvieran vivos, dirían, ¿qué onda? ¿Hasta dónde trascendió toda esa palabra de Dios? ¿Hasta dónde todo lo que yo escuché de Jesús trascendió? Que yo también lo llevé. Y ve nada más cuántas almas han sido salvadas. Pensamientos eternos. Fíjate lo que dice en Eclesiastés 11:5. Eclesiastés 11:5 dice, así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. El 6. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizá de ambas. Sembrar, trabajar, no sabemos de dónde va a venir la ganancia, de dónde va a venir la bendición, pero diariamente tenemos que trabajar en el espíritu, trabajar en lo que hacemos, en lo que nos tocó vivir, y grandes cosas va a ser Dios. Pero si no nos enfocamos en lo pequeño, si no nos enfocamos en ese perdón que tenemos que dar a un amigo,
si no nos enfocamos en ese perdón que tenemos que dar a nuestro papá, a nuestra mamá, a un hermano que se puso nuestros zapatos, nuestros tenis, nuestros chones, no sé, pantalones que les gusta mucho a mi hermano y no lo perdono, entonces se va bloqueando y nos vamos desacelerando en ese camino de llegar a ver la gloria de Jesús en nuestras vidas. ¿Sabes? Todas las personas efectivamente tienen un propósito en Cristo Jesús. Todas. Tú que ya conociste la palabra, tú que ya tuviste oídos para oír porque Dios te dio oídos para oír, Dios tiene grandes propósitos. Dios tiene un llamado que se va a revelar en cada momento de tu vida. En cada momento. David, por ejemplo, podemos poner un ejemplo de David. La palabra de Dios nos enseña que él se iba por orden de su papá a cuidar a las ovejas. Y cuando el profeta andaba buscando a ese sustituto de Saúl para ser rey de Israel, fue a la casa del papá de David. Y ahí estaban todos sus hermanos. Y cuando no estaba David ahí, el mismo siervo de Dios fue a buscarlo porque dijo, no tienes otro hijo. Y como este hijo estaba obedeciendo las órdenes de su papá de estar cuidando las ovejas, el mismo propósito de Dios fue a su encuentro. No tuvo que andar desobedeciendo a sus papás o sus autoridades para no encontrar su propósito, sino que cuando hacemos las cosas y honramos la autoridad de Dios puesta en nuestras vidas, el mismo propósito de Dios va a tu encuentro. El mismo David, al obedecer una orden de su papá de llevar quesos, granos y pan a sus hermanos que andaban en la guerra, el mismo David fue al encuentro de Goliat. Si no hubiera hecho eso, si no hubiera obedecido la voz de su papá y hubiera llevado toda esa carga para llevarla a sus hermanos que andaban en la guerra, no se hubiera encontrado con Goliat y no hubiera habido esa gran gloria de Dios en esa victoria de David al momento de enfrentar a Goliat. ¡Qué increíble! La vida nos lleva al encuentro de nuestro propósito cuando honramos a Dios. Jesús es la máxima expresión de un propósito cumplido. Recuérdalo, Jesús es la máxima expresión de un propósito cumplido. Defendió su propósito en la vida. Él sabía lo que debía de enfrentar y defendió su propósito, bien cañón. Vamos a leerlo, fíjate cómo dice en Juan 16:21. Vamos a Juan 16:21, dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. 22. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. ¿Te imaginas a Pedro reprendiendo a Jesús? Dice: Dios nos libre, Señor, dijo Pedro. Eso jamás te sucederá a ti. Y fíjate lo que dice en Juan 16:23, lo que Jesús le dijo a Pedro, le dijo: y Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Luego dijo Jesús a sus discípulos, 24, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Qué palabra le dijo? Primero lo estaba reprendiendo Pedro a Jesús, como diciéndole: hey, aquí te estás equivocando, no tienes que pasar esto. Pero Jesucristo sabía que él tenía un propósito. No importa las circunstancias que iba a pasar, él sabía que el Padre estaba siempre con él. Había un reto que considerar: sus emociones, su miedo, o reprender ideas que vienen del enemigo. Y por eso aquí le dijo: aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. ¿Por qué una trampa peligrosa?
porque lo iba a desviar de su propósito. Lo iba a desviar completamente. Le decía, cuidado, ahí viene el peligro, cuidado, hay miedo en esto, cuidado, te van a hacer esto, vas a sufrir. Y dijo, aléjate de mí, Satanás. Amaba a Pedro, pero sabes, Jesús amaba más su propósito que a mismo Pedro. Jesús amaba más lo que el Padre había preparado para él y lo que el mismo Padre permitía en su vida que cualquier persona en este mundo. Jesús fue instruido en la verdad y sabía lo que había en las Escrituras y sabía cuál era su rol en cada etapa de su vida. Todo argumento que pudiera desviarlo de su propósito, lógico, no era de Dios. Por eso él sabía quién estaba hablando a través de Pedro. El mismo Satanás que lo quería desviar de su propósito. El mismo Satanás que hablaba a través de una persona tan amada como Pedro. A pesar de que era su discípulo, a pesar de que ya había invertido mucho tiempo en él. El mismo Jesús dijo, esta voz no es tuya, Pedro, y tampoco es de mi Padre. Esta voz es de Satanás. Por eso volteó y le dijo, apártate de mí, Satanás. Eres trampa, representas en este momento una trampa peligrosa para mí. Porque no voy, si te escucho, no voy a cumplir el propósito que hay en mi vida. No importa qué vaya a pasar, el Señor siempre va a estar conmigo. Qué increíble. Vienen argumentos a nuestra vida, así como a Jesús en su momento, porque Él dice la palabra de Dios que padeció y sufrió mucho y fue tentado en todo, pero sin pecado. Él siempre triunfó, porque la palabra de Dios estaba viva. Él hacía viva en su vida. Era una decisión de nuestro Señor. Por eso es el gran maestro. Vienen argumentos, consejos, costumbres de otros que podemos adoptar y que no forman parte de nuestro propósito. En ese caminar, en nuestra vida, desde tú ahorita que eres joven, vas a empezar a escuchar argumentos de tus cuates, de profesores, de amigos, de gente muy querida, que posiblemente te pueden desviar del propósito. Y corremos el riesgo de perder nuestra vida, de perder nuestra realidad, de perder nuestro propósito. Todas las personas enfrentamos retos. Todas las personas enfrentamos situaciones desagradables que nos invitan a huir de la realidad. Queremos huir de lo que somos, huir de lo que no nos gusta. Por eso nos gustan tanto las vacaciones, ¿verdad? Cuando vas a salir de vacaciones, ahí sí voy a tener placer. Vamos, y te quieres ir de vacaciones, preparas tus maletas. Dicen que el momento más feliz de cualquier persona, hicieron una encuesta a nivel mundial y para saber cuál es el momento más feliz, y es 4 horas antes de salir de vacaciones, es tu momento más padre, porque sabes que ya vas a salir. A todos nos gusta el placer, a todos nos gustan las grandes emociones, pero sabes, en esta vida tenemos que ser realistas y tenemos que pasar por situaciones y tenemos que saber que Dios es fiel y nunca nos va a dejar en nuestra vida. Hay muchas insatisfacciones. Hay gente que tiene terrenos como este y quisiera tener otro más grande. Hay gente que es china y quiere ser lacia. Hay gente que es güera y quiere ser morena. Hay gente que es morena y quiere ser güera. Los chaparros quieren ser altos, los altos chaparros. Y total de que no hay un gusto total por aceptar el cómo Dios nos hizo. El cómo Dios ha establecido su gloria en nosotros. Y así como tú eres, así como yo soy, es una maravillosa obra de Dios, el cual Él entretejió en el vientre de nuestra madre y no se equivocó en cada una, porque dice su palabra que no faltó ninguna cosa. Nada faltó, nada sobró. Ahí todo está puesto en su lugar de acuerdo a su plan y a su propósito. Puedes cambiar de nombre, puedes cambiar de parentela, puedes adoptar una familia que no es tuya, puedes cambiar lo que quieras, pero estás huyendo de tu realidad. Estás evadiendo esa realidad que te tocó vivir, en donde si decides vivir en Cristo va a haber una restauración total y completa y la gloria de Dios va a ser manifestada en tu vida y Dios te va a hacer más que vencedor. Evadir esa realidad no te va a llevar a ningún lado, ni a mí. Culpar a Dios por lo que nos pasó, por lo que nos pasa o lo que nos va a pasar es muy sencillo. Cualquier persona se puede poner con ese espíritu de victimismo. Pero sabes, ese espíritu no es de Jesús.
no es de Dios, no es el espíritu que adoptamos de parte de nuestro Padre, no es el espíritu que nos dejó Dios Todopoderoso a través de su Hijo amado Jesús. No es ese espíritu. Cuando vives de acuerdo a la realidad que te tocó vivir, a la realidad que me tocó vivir, estamos libres para poder hacer muchas cosas de acuerdo al propósito. Pero si no estamos de acuerdo a esa realidad, estamos condenados a vivir en una mentira, en una falsedad. Y muy probablemente vas a estar viviendo en pecado, o voy a estar viviendo en pecado. Insatisfechos completamente porque creemos que las cosas no deberían de ser así. Insatisfechos porque tal vez las cosas deberían de ser diferentes, porque nos merecemos una vida diferente. Jesús nunca pensó así. Jesucristo, en sus palabras, en los evangelios de los apóstoles, todo lo que nos dejaron, dicen cómo caminó Jesucristo y aceptó cada situación en su vida con gran amor, porque su obra redentora valía la pena. Tu vida y mi vida valían la pena, y el Señor, cada vez que abrazaba su propósito, te veía a ti y me veía a mí, y veía a cada persona por la cual Él ha padecido, y hoy está como una riqueza en el cielo. Valió la pena, y estoy seguro que nuestro Señor lo sabe y lo volvería a hacer. Fíjate lo que dice Proverbios 14:8. La sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. La sabiduría del prudente está en entender su camino. ¿Quieres ser prudente? Entiende tu camino. ¿Quieres ser necio? Vas a vivir una vida de engaño. No debemos huir de nuestra realidad. Nos engañamos, nos perdemos en algo que no es lo nuestro. No es lo nuestro, no es tu propósito. Por eso muchas personas buscan las drogas. ¿Sabes por qué hay tanta droga? Porque la gente no conoce la palabra, porque la gente quiere evadir su vida, porque se alojan en un placer falso y viven en un engaño, y desafortunadamente se drogan. Almas que están sufriendo por dentro, están drogándose. El alcoholismo es otra salida fácil en donde vives un engaño. Varones de familia que dejan a sus familias por irse a vivir un amorío muy corto en donde no los va a satisfacer tampoco. Y esto por inmadurez, por inseguridad personal. Mujeres que dejan a hijos y a esposos por absurdos argumentos egoístas, por emociones pasajeras y no eternas. Hijos que se van a malgastar su vida y su tiempo cuando sus padres han dedicado tanto esfuerzo, tanta dedicación, con sus errores, sí, pero tanto esfuerzo y tanta dedicación desde que empezaron a trabajar, y después se van a malgastar todo lo que sus padres hicieron en una vida que hoy no les corresponde, en una vida que hoy no les pertenece. Malgastan todo lo que se les invirtió en una vida llena de mentira, sin propósito, porque está lejos de Dios. Las vidas llenas de propósito de Dios, de acuerdo a la naturaleza de Dios, ¿sabes cómo te puedes dar cuenta? El común denominador es el amor, la honra y el perdón, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Honrar todo lo que tenemos alrededor, amar todo lo que Dios ama y perdonar, porque el mismo Jesús dijo, hasta 70 veces 7 si es necesario. Es un caminar, un continuo caminar. Es un continuo caminar. El Señor, el Maestro de Maestros, Jesucristo, el Chido One, el Best of the Best, no hay mejor que Él para decirnos cómo caminar en esta vida. Él creó una táctica. Él creó todas las cosas, todos los cerros que ves aquí, todos los cerros, todos los caballos, todo lo que ves, el Señor lo creó con máxima. Es el cenit de la sabiduría. El cenit, no hay más alto que Él. Él creó una táctica muy sencilla y muy simple. Fíjate, lo vamos a leer. Mateo 26:36. ¿Cómo es que Jesús creó esta táctica? ¿Cómo es que generó Él la gran victoria de que padeció en todo
Fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cómo es que el Señor no falló? Vamos a ver qué es lo que hizo el Señor. ¿Cómo logró frenar estas emociones? ¿Qué pudo usar Satanás para desviarlo? Pero no le hizo caso, no lo desvió. Primero lo cayó y le dijo, apártate de mí, Satanás, a través de la boca de Pedro. Y lo reprendió. Pero ¿y luego qué hizo? Fíjate, vamos a leerlo en Mateo 26, versículo 36. A partir del 36 dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntese aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. ¿Qué empezó a hacer el Señor? Se sentía afligido y angustiado, como a veces nos sentimos tú y yo. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó su rostro mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús frenó las emociones y aceleró en la oración. Esa es la táctica específica para vencer la emoción y no perder un propósito eterno. Estuvo en la oración y él mismo dijo, velen y oren. O sea, en ese sufrimiento de Jesús, los apóstoles tendrían que haber recibido la instrucción y el ejemplo vivo, porque lo podían ver, de lo que te podían hacer cuando estuvieran en sufrimiento, cuando estuvieran afligidos, cuando estuvieran tristes, incluso hasta la muerte. Jesús sabía lo que le iba a pasar. Jesús sabía lo que venía, pero él nunca se rajó. Él nunca dijo, ahí nos vemos, yo me voy de vacaciones, écheme unas maletas porque ya me voy al otro lado del mundo. Lo pudo hacer, pero no lo hizo. Abrazó su propósito, estuvo afligido y angustiado y dijo, ¿dónde voy a encontrar la fuerza? ¿Dónde voy a encontrar el oportuno socorro? Ahí con mi Padre. Y se puso a orar. Él mismo nos indicó cómo. Pero regresa y ve a los apóstoles dormidos y dices, oye, no pueden orar conmigo, no pueden velar tantito. Pero el Señor, como un Padre amoroso, como un Maestro ejemplar, no dijo, pues ahora ya no les digo cuál es la estrategia. No, Él dijo, en el 40, dijo, volvió a los discípulos y los encontró dormidos y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Y el 41 les dice, ok, estaban dormidos, estaban ahí bien padres, dormidos disfrutando, pero se perdieron la instrucción. Pues ahí les va el consejo. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Caer en tentación nos puede desviar de nuestro propósito. ¿En qué vamos a caer? Pues al no tener paciencia de lo que Dios va a hacer algún día. En claudicar. Esa es una tentación muy fuerte, claudicar, decir ya no puedo más, ya no quiero de esto, perder la fe. Podemos tener tentación en deshonrar a Dios, podemos perder la tentación en ser egoístas y vernos a nosotros sin considerar lo que Dios ha prometido en nuestras vidas. Se nos puede olvidar. Jesús dijo, tomen su cruz y síganme. Él fue el primero que abrazó la cruz para cumplir su propósito. Él fue el primogénito en todo, dice en Colosenses 1:15. Tomar su cruz significa abrazar la vida que nos tocó vivir. Y aunque duela, esforzarnos en el espíritu, en oración, por cada situación, para ver la gloria de Dios en nosotros. Las personas pueden ver nuestro dolor, pueden ver que sufrimos. Por un papá injusto, por una mamá que nos dejó, por una mamá que no nos da el consejo, que no nos da el abrazo. Pero sabes, tenemos la gran oportunidad de mostrar la gloria de Dios en nuestras vidas, siendo fieles a Él. Ahí cerrado en tu cuarto donde nadie te vea, orando, pidiendo a Dios como Jesucristo lo hizo, porque ya te pasó, ya nos pasó la táctica, la estrategia a seguir. Y tenemos que abrazar la cruz. Y seremos más firmes en Él. Y seremos más responsables y llenos de su carácter y de su gracia y de su amor. Y seremos firmes
solamente cuando estemos en Él. Mucha gente ha trascendido en el mundo y ha cumplido su propósito, incluso sin conocer a Dios, y ha trascendido. Pero sabes, como Jesús, no hay nadie. Nadie ha trascendido como Jesucristo. Hasta el día de hoy y por una eternidad, Él estuvo metido en ese propósito eterno. Y su palabra será ayer, hoy y siempre. Porque Jesús lo dijo y se cumplió. Siempre dijo, de cierto te digo. Mientras Satanás nos habla con mentiras y falsas argumentos que nos hacen desviarnos de nuestro propósito. Sabes, cuando estaba chico, mi papá llegaba ebrio a mi casa y yo me iba debajo de las sábanas. Recuerdo que yo escuchaba que llegaba en el coche y me daba dolor porque sabía que iba a haber pleito en mi casa. Y me iba y me escondía debajo de las sábanas y no sabía qué hacer. No quería ver la oscuridad que había en mi casa en ese momento. Y me iba y me metía ahí abajo y duré mucho tiempo siendo así. Desde ese entonces hasta que conocí a Jesús, me escondía, huía de mis responsabilidades, huía en donde yo tenía que ser de bendición para los demás o donde yo tenía que ser esforzado para mi propia vida y no me gustaba, huía de todo eso. Eso aprendí desde chico, a huir de las cosas difíciles porque no tenía un padre que me diera una luz, un consejo, un ánimo, una palmada, un abrazo para poder ser y cumplir mi propósito en esta vida. Hoy que conozco a Jesús, Él alumbra con su verdad. Veo que hay un propósito en esta situación llena de tinieblas. Lo he visto en mi caminar con Él. Él siempre ha alumbrado mi camino y siempre me ha dado una palabra de ánimo y siempre a través de su Espíritu Santo busca que yo me esfuerce y que sea valiente. Hoy conozco que Jesús me alumbra con su verdad. Veo que hay un propósito en esta situación llena de tinieblas y quiero que sea Él la luz en mi vida. Y así también tú debes de buscar cada día la luz de Jesús en cada situación difícil en tu vida, pero que nada cambie tu propósito en Cristo Jesús. Fíjate con lo que dice 2 de Timoteo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Jesús un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones para el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Abraza la cruz, abraza la vida, no la sueltes, no te lamentes, no le hagas caso a la emoción, frena la emoción y acelera en la oración. Frena en la emoción y acelera en la oración. No pierdas el sentido de la vida, porque el sentido de la vida solo está en Cristo Jesús. Nuestro Señor abrió un camino eterno y nosotros seguimos sus pasos sin perdernos, reprendiendo a Satanás a través de un consejo de cualquier persona que pueda venir y desviarnos de ese propósito eterno. Nadie mejor que el Señor nos está esperando con brazos abiertos. Acuérdate, frena la emoción y acelera en la oración. Eso es lo que Jesucristo nos dejó, un legado eterno, un legado en donde algún día lo veremos a los ojos y es nuestro mayor anhelo. Dios te bendiga, te amamos mucho, recibe un abrazo fuerte de parte del Espíritu Santo de Dios. Él me pone ahorita en mi corazón decirte esto para decirte ánimo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y recibe un abrazo del Señor que te dice ánimo, confío en ti, ánimo, en ti está mi victoria, ánimo. No escuches la voz de Satanás, no escuches la voz del enemigo, escucha mi voz, sigue mi voz, deja que alumbre yo tu camino y en mí no te perderás, sino que tu vida la ganarás para gloria y honra de aquel que padeció y sufrió por todos nosotros, que es Jesucristo.
Dios te bendiga, te amamos mucho y ánimo a seguir en la luz de Dios y que Él abunde cada día más en nuestros corazones para algún día estar a su lado, que es la vida eterna, que es estar con el Padre y con el Hijo, con el precioso Espíritu Santo que nunca nos deja. Te amamos mucho, recibe un abrazo de mi esposa y de mí y de toda mi familia y de este lugar que le pertenece a Dios, así como todas las cosas. Te amamos, bendiciones. En ti no hay oscuridad, Dios de toda verdad, Dios de eterno, Dios de gracia. En ti libre puedo ser, no me tengo que esconder, Dios de gracia, Dios eterno, que sea la luz. Abre mis ojos, Jesús, purifica mi corazón, llena este lugar, haz tu voluntad. No hay barreras en tu amor, tú no haces acepción, Dios de gloria, Dios eterno. Aunque alto el precio fue, tú lo harías otra vez, Dios de gloria, Dios eterno, que sea la luz. Abre mis ojos, Jesús, purifica mi corazón, llena este lugar, que sea la luz. Libertad compraste en la cruz, que tu reino venga, Señor, llena este lugar, haz tu voluntad. Pobre levantarás, su llanto consolarás, por los que sufren. Cantamos, al ciego vista darás, sus ojos tú abrirás, por los perdidos. Cantamos, cadenas
cadenas rotas serán tu salvación. Aquí está un nuevo día. Cantamos, proclamamos libertad. Tu salvación aquí está por los cautivos. Que sea la luz. Abre mis ojos, Jesús. Purifica mi corazón. Llena este lugar. Que sea la luz. Libertad compraste en la cruz. Que tu reino venga, Señor. Llena este lugar. Haz tu voluntad. En la gloria de tu luz, resplandezca en mí, Jesús. Sé que tú en mí harás tu voluntad. Tu voluntad.